Perú está prácticamente fuera del mundial. Aunque pasara un milagro es un hecho. Se terminó el sueño de la clasificación. Pero aún podemos ir. Matemáticamente es posible. Ya no es necesario ilusionar al hincha. Si bien es cierto, teníamos una chance de ir, pero tuvimos que ganarle a Ecuador en Lima. Pero perdimos la clasificación más fácil de la historia, donde iban 48 selecciones, donde perdimos la clasificación con 6 cupos y medio. Y claro que puede ser aún peor. Estamos novenos en la tabla. Literalmente Uzbekistán, Guatemala, Nicaragua y Cabo Verde tienen todo listo para ir al mundial por primera vez en su historia. Sí, Cabo Verde. En fin, en este video vamos a repasar qué fue lo que pasó exactamente para que Perú cayera en un nivel tan bajo. Bueno, ojalá fuera bajo, tan mediocre como el que vimos en esta clasificatoria. Soy Antonio y bienvenidos a este video. Una de las tantas razones ya conocidas por la cual Ricardo Gareca decidió irse de la selección peruana de fútbol fue la reestructuración del fútbol peruano, por ejemplo, una mejor estructura de divisiones menores y buenos campos de juego, resaltando el bajo nivel de los equipos peruanos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, añadiendo la ya conocida reducción de sueldo que le había impuesto la federación a Ricardo Gareca, una rebaja que era del 40%, que no fue aceptado ni por el argentino ni por el comando técnico. Y así como la rebaja de sueldo, otro tema en el cual no estuvo de acuerdo es que se redujera el número de asistentes de su comando técnico que recibían un sueldo de la Federación Peruana. O sea, después de 7 años en el cargo, con una clasificación al Mundial de Rusia 2018, una medalla de bronce en la Copa América de Chile 2015, un subcampeonato en la Copa América Brasil 2019 y a quedar en el último tramo para ir al Mundial de Qatar 2022, decides rebajar el sueldo a tu técnico que estaba funcionando. Es una masterclass de nuestro presidente Agustín Lozano. Y como era de esperarse, el público, la prensa y hasta los jugadores no demoraron en demostrar su molestia frente a la inesperada salida del director técnico peruano. Y bueno, pasó el tiempo y la Federación Peruana de Fútbol apostó por Juan Reynoso, un técnico exitoso a nivel de clubes, pero sin experiencia alguna en selecciones. Las expectativas eran altas, a decir verdad. Reynoso llegaba con una idea distinta, un enfoque más táctico, más pragmático, menos emocional, pero desde el inicio algo no cuadraba. Perú perdió identidad, el equipo se vio desorientado, no se encontraba el once ideal, y muchos jugadores claves en la selección mostraron un rendimiento bajo, y los amistosos dejaron más dudas que certezas. El equipo no tenía identidad, no generaba peligro, y lo más grave, se notaba desconectado. Recordando el debut de Juan Reynoso con Perú, fue una derrota contra México, si no me recuerdo, por 1-0, que no se mostró un Perú como el de Ricardo Gareca. Y sin contar también el partido que por lo menos yo me levanté a las 6 de la mañana para ver un Perú-Japón, donde el juego de Perú fue tan malo que lo único que recuerdo es a Mitoma humillando a toda la selección solo corriendo. Y dentro de todo lo malo, estos amistosos nos daban la esperanza de que el profesor Reynoso encontraría la solución para cubrir las carencias de la selección peruana antes de que empiecen las eliminatorias. Pero lamentablemente no fue así. Con el inicio de las eliminatorias, la situación solamente empeoró. En los primeros 6 partidos, Perú no ganó ni uno solo, y apenas sumó 2 puntos. Y lo más alarmante es que en esos 6 partidos solo marcamos un gol, que fue contra Venezuela en Lima con un centro de Grimaldo y un cabezazo de Yotun. Íbamos últimos en la tabla, el panorama era desolador. Además, comenzaron a circular rumores de un mal ambiente en el vestuario. Algunos jugadores no estaban cómodos con las decisiones técnicas. Y bueno, si yo fuera jugador de la selección y mi técnico me pide que ponga a Ruiz Díaz en el primer palo para cubrir un córner, pues cómodo yo tampoco estaría, la verdad. La prensa, los hinchas y hasta exfutbolistas comenzaron a criticar el proceso. Las redes se llenaron de pedidos para que Reynoso dé un paso al costado. Y finalmente, después de tanto, en diciembre de 2023,
la federación optó por terminar el vínculo con Juan Reynoso, y este se fue en silencio, con una corta gestión, sin rumbo y sin resultados. Y de promesa a decepción, en poco menos de un año, la era Reynoso dejó una selección sin alma, sin gol, y más lejos que nunca de un mundial más que accesible. Con la salida de Reynoso y la selección en el fondo de la tabla, la federación volvió a buscar soluciones urgentes, y el elegido esta vez fue Jorge Fossati. Venía siendo campeón con Universitario, un técnico veterano, experimentado, con recorrido en Sudamérica. Fossati no llega con promesas, sino con una misión clara: ordenar el equipo y devolverle el alma a la selección peruana. Y como comenté antes, su principal carta de presentación fue su paso por Universitario, donde logró imponer disciplina, estrategia y liderazgo. Pero a nivel selección, el reto es otro. Desde su llegada, el profesor Fossati trató de recuperar la mística del equipo, pero ahora imponiendo su línea de 3 en la selección peruana. Sus primeros partidos, aunque hayan sido solo amistosos, mostraron algunos signos de mejora: orden táctico, intensidad y sobre todo actitud. Esta actitud que parecía haber desaparecido. Sin embargo, el panorama no era fácil. La Copa América 2024 sería su primer gran termómetro. Más que títulos, se espera recuperar el espíritu competitivo, el respeto y, ¿por qué no?, volver a soñar con la clasificación. Pero eso solo quedaría en una ilusión, porque la Copa América 2024 representó un duro golpe para la selección peruana. Perú quedó eliminado en la fase de grupos, sin lograr una sola victoria y sin anotar goles. Empatamos contra Chile 0-0, perdimos 1-0 ante Canadá y perdimos 2-0 frente a Argentina, quedando en el último lugar del grupo A con solo un punto. Fossati reconoció la falta de intensidad física de su equipo, especialmente en el partido contra Argentina, donde calificó la actuación de Perú como la más floja del grupo. Además, criticó el arbitraje del mismo encuentro, señalando una falta no sancionada en el segundo gol de Argentina que, según él, desequilibró a su defensa. Y ojo, que estoy tratando de ignorar que convocó a Cristian Cueva, que venía meses sin jugar, venía roto y que ni siquiera tenía un club. Y a pesar de la eliminación, Fossati destacó aspectos positivos, señalando que la experiencia adquirida serviría para preparar al equipo de cara a las eliminatorias para el Mundial 2026. Y bueno, eso quedaron solo en palabras, porque en clasificatorias Fossati perdió 3 partidos, empató 2 y ganó solo 1 contra Uruguay. Y finalmente, después de malos resultados, en enero de 2025, la Federación Peruana de Fútbol decide que Jorge Fossati dejará de ser el técnico de la selección peruana, terminando así otro proceso más para el equipo. Y después de la destitución de Fossati en febrero de 2025, la Federación nombra a Óscar Ibáñez como entrenador interino, con la difícil misión de revertir la crisis de la blanquirroja en las eliminatorias. Unos decían que eran por 2 partidos, otros decían que era por 1, y en realidad nadie sabe cuál es la verdad en esta organización, si se le puede llamar así, de la Federación Peruana. Pero contra viento y marea, Óscar Ibáñez dirigió a la selección peruana, dándonos una victoria contra Bolivia 3-1, tristemente perdiendo contra Venezuela de visita por 1-0. Resultados que en ese momento dieron un leve respiro, pero que no cambiaron radicalmente la realidad. Y hace poco recordarán la última fecha doble, que hicimos buenos partidos dentro de lo que cabe. Rescatamos un empate en Colombia, con el calor de Barranquilla, un empate a 0, que nos daba un punto de oro. Sin embargo, solo nos servía ganarle a Ecuador en Lima, y terminamos empatando igualmente 0-0 con un Perú más cómodo. Salían a jugar, tocaban el balón, en un momento a otro se cerraban. Sin embargo, el balón se movía y había juego en equipo. Pero por mala suerte nuestra y buena suerte de los ecuatorianos, tuvieron un arquero imbatible que atajó todo lo que pudo atajar.
y con uno que otro jugador que quizá no respondía a la seriedad del partido, terminamos empatando 0-0 y también terminando la ilusión de la clasificación al mundial. Si bien es cierto que la calculadora o las matemáticas nos dan una pequeña ilusión para clasificar al mundial, la realidad es que está bien difícil, y si hubiéramos jugado como las últimas fechas, desde un inicio haciendo las cosas bien, no tratando de traer técnicos que quieran crear el fútbol, que quieren tener jugadores polifuncionales, que tenga un lateral lo pongo de carrilero, que tenga un extremo lo pongo de interior. El fútbol es simple, cada uno juega en su posición y no vamos a cambiar formaciones de partido a otro como lo hace Reynoso, o querer forzar una línea de tres a un equipo peruano que nunca jugó con una línea de tres. Es tratar de cambiar el fútbol, y la verdad es que la selección peruana ya estaba cómodo con una formación, y todo esto nos lo hubiéramos saltado si tan solo se hubieran hecho las cosas bien desde el principio. Pero en fin, así acaba esta pequeña historia del debacle de la selección peruana desde la salida de Ricardo Gareca, desde el repechaje contra Australia. Espero que les haya gustado esta pequeña historia y que se suscriban y le den like. Nos vemos y muchas gracias por su atención. Chao.